Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy traemos una noticia que ha tenido a muchos con el alma en un hilo, un verdadero misterio que parece haber llegado a su fin. Hablaremos de uno de los secretos mejor guardados, o al menos, así se sentía, en el universo de la farándula turca, el supuesto romance entre dos de los actores más queridos y aclamados, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han oído bien ese secreto que muchos rumoreaban, que tantos fans deseaban y que otros tantos se empeñaban en negar, parece estar al descubierto. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, las pistas, las contradicciones y, finalmente, la posible verdad detrás de esta historia que ha generado tanta expectación. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante relato, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse, que ven por aquí abajo y activen la campanita de notificaciones, así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y los chismes más jugosos del momento. Todos recordamos la química explosiva que Can Yaman y Demet Özdemir desprendían en la pantalla, ¿verdad? Desde los primeros capítulos de Erkenci Kuş, quedó claro que entre ellos había algo más que una simple amistad o una relación profesional. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba complicidad, pasión y, por qué no decirlo, un amor incipiente. Esta pareja ficticia y potencialmente real, se convirtió en el epítome de la química en pantalla, cautivando a audiencias de todas las edades y procedencias. Can con su carisma arrollador y su intensidad actoral, y Demet con su dulzura natural y su talento innato, formaron una dupla que no solo era creíble en su relación romántica dentro de la serie, sino que era irresistible para el público. Sus escenas juntos provocaban suspiros, aplausos y, sobre todo, una inmensa curiosidad sobre si esa magia trascendería los límites de la ficción. Este fenómeno de la televisión turca no solo conquistó a las audiencias en su país natal, sino que traspasó fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. La serie se emitió en numerosos países, generando clubes de fans apasionados y debates interminables sobre la vida privada de sus protagonistas. Y es precisamente esa conexión tan palpable en la serie la que alimentó, y sigue alimentando, las esperanzas de miles de fans en todo el mundo. Los rumores comenzaron casi de inmediato. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, las redes sociales se llenaron de mensajes y comentarios especulando sobre un posible romance entre Can y Demet. No era solo la intensidad de sus personajes en pantalla, sino también las interacciones fuera de ella las que alimentaban las llamas. Las fotos juntos, a menudo capturadas por paparazzis o compartidas por amigos en común, los me gusta mutuos en Instagram, las apariciones casuales en los mismos eventos, e incluso los comentarios en las redes sociales de otros miembros del equipo de producción, todo era analizado con lupa por una legión de detectives de la farándula. Cada detalle, por insignificante que pareciera, era interpretado como una pista de un amor secreto. Sin embargo, tanto Can como Demet en su momento optaron por mantener una postura oficial y coherente: somos buenos amigos, o solo compañeros de trabajo. Y claro, en el mundo del espectáculo, los actores a menudo se ven obligados a mantener una cierta distancia con la prensa y el público para proteger su vida privada, algo totalmente comprensible. La presión mediática puede ser agotadora, y mantener una imagen de profesionalismo y reserva es una estrategia común. Pero la intensidad de las especulaciones y la fuerza de la química en pantalla hacían difícil para muchos creer que solo fueran amigos. La verdad, para muchos, era demasiado evidente para ser solo ficción. Con el tiempo y a medida que la serie llegaba a su fin y las agendas de ambos actores se separaban, las apariciones juntos se volvieron más escasas, y los rumores parecían diluirse un poco. Cada uno siguió su camino, protagonizando nuevos proyectos, explorando diferentes géneros y consolidando sus carreras de forma individual. Can Yaman continuó cosechando éxitos con otras producciones, ganando fama internacional y siendo aclamado en mercados como Italia. Demet Özdemir también brilló en nuevas series, demostrando su versatilidad y ganándose el respeto de la crítica y el público. La atención mediática se centró en sus nuevas parejas o en sus desarrollos profesionales, y por un tiempo, la historia de Can y Demet pareció quedar relegada a un capítulo cerrado. Pero, como suele suceder, el pasado siempre tiene una forma de resurgir, y más cuando hay tantos fans que se aferran a la esperanza de una reconciliación o de la confirmación de aquel idilio que tanto les hizo soñar. La poderosa imagen de esa pareja en pantalla se convirtió en un recuerdo imborrable para muchos, un ideal de romance que anhelaban ver replicado en la vida real. Y aquí es donde entra la verdadera revelación, o al menos, la información más reciente y sólida que ha llegado a nuestros oídos.
Durante mucho tiempo hemos estado siguiendo todas las pistas, analizando cada declaración, cada publicación en redes sociales, y consultando nuestras fuentes cercanas al mundo del entretenimiento turco. Sabemos que el mundo del espectáculo está lleno de filtraciones, rumores y verdades a medias, pero hemos sido diligentes en contrastar la información y buscar patrones. Y lo que parece haber sucedido es que tras un tiempo de separación y de seguir caminos profesionales distintos, la chispa entre Can Yaman y Demet Özdemir podría haber vuelto a encenderse. Y no solo eso, sino que parece que esta vez, la relación podría ser más seria y consolidada de lo que jamás se imaginó. No se trataría de un simple encuentro casual o de un reencuentro de viejos amigos, sino de una posible reconexión sentimental profunda. ¿Qué nos hace pensar esto? Pues bien, hay varios indicios, sutiles para algunos, pero muy reveladores para quienes estamos acostumbrados a leer entre líneas y a conectar los puntos. Uno de los puntos clave ha sido la reciente actividad de ambos en redes sociales. Hemos notado coincidencias en sus ubicaciones geográficas en momentos específicos, publicaciones que, aunque no se muestren juntos explícitamente, parecen estar tomadas en los mismos lugares o con una estética muy similar. Por ejemplo, fotos de atardeceres idénticos tomadas con horas de diferencia, o imágenes de cafés o restaurantes que uno ha compartido y luego el otro ha visitado poco después. Estas casualidades a menudo sugieren una conexión a distancia o, quizás, encuentros discretos y cuidadosamente planificados para evitar la atención pública. Además, ha habido interacciones en comentarios de publicaciones de amigos en común que, aunque fugaces y aparentemente inocentes, han levantado cejas y provocado un revuelo entre los fans más acérrimos. Un me gusta inesperado, un comentario breve y enigmático, un emoji compartido, detalles que para el ojo inexperto pasan desapercibidos, pero que para los seguidores más atentos son como chispas que encienden la hoguera de la especulación. Pero lo más importante y lo que ha dado pie a la mayoría de los titulares recientes y a nuestras propias investigaciones, son las filtraciones y los comentarios de personas del círculo cercano a ambos artistas. Sin entrar en detalles que puedan comprometer a nadie, hemos sabido de fuentes fiables, de personas que trabajan en la industria o que tienen acceso a información privilegiada, que aseguran que la comunicación entre Can y Demet se ha mantenido constante e incluso ha ido en aumento en los últimos meses. Se habla de encuentros privados, de viajes compartidos que han sido cuidadosamente ocultados al ojo público, y de una reconciliación que va más allá de una simple amistad. Estas fuentes sugieren que ambos han estado trabajando en reconectar, en recuperar la conexión que compartían y en ver si la chispa del pasado puede encender un fuego nuevo y duradero. La discreción que han mostrado en sus supuestos encuentros es indicativo de que desean proteger esta posible nueva etapa de sus vidas de la vorágine mediática. Es importante recordar que en su momento, ambos actores siempre fueron muy cautelosos con su vida privada. Can Yaman en particular ha sido objeto de mucha atención mediática, a veces hasta el punto de ser invasiva, y a veces esta atención ha sido abrumadora. Esto probablemente le ha llevado a ser aún más reservado en sus relaciones personales, aprendiendo a blindar su intimidad de las miradas indiscretas. Demet Özdemir, por su parte, también ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus noviazgos, prefiriendo centrarse en su carrera y en su desarrollo artístico. Ella es conocida por ser una persona más introspectiva y reservada. Sin embargo, cuando se trata de una conexión tan fuerte y una química tan palpable como la que existía entre ellos, es difícil mantenerla completamente en secreto, especialmente cuando hay tanto interés del público y la prensa. La fuerza de su vínculo parece haber superado la barrera de la discreción. Algunos de los detalles que se rumorean apuntan a que la ruptura inicial, si es que la hubo de forma definitiva, podría haber sido a causa de las presiones externas, los horarios incompatibles, las exigencias de la fama o simplemente las etapas diferentes en las que se encontraban en sus vidas en ese momento. Es común que las relaciones que nacen en sets de rodaje, con la intensidad y el aislamiento que estos pueden generar, se enfrenten a desafíos únicos una vez que la realidad cotidiana regresa. Pero ahora, con ambos actores en un momento de mayor madurez profesional y quizás personal, las circunstancias podrían haber cambiado. Han tenido tiempo para crecer individualmente, para reflexionar y para darse cuenta de lo que realmente importa. Se dice que han estado retomando el contacto poco a poco, de forma gradual y sin presiones, redescubriendo esa conexión que los hizo tan especiales y que aparentemente nunca desapareció del todo. Es como si hubieran redescubierto una melodía que les gustaba mucho y hubieran decidido volver a escucharla, pero esta vez, con una nueva apreciación y quizás, con una intención más profunda de mantenerla. Los fans, por supuesto, están emocionados.
Las redes sociales se han vuelto locas con la noticia, con la posibilidad. Cada pequeño indicio es analizado y compartido, y la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real, se ha reavivado con fuerza. Los hashtags relacionados con ellos y con la idea de su reconciliación son tendencia, y los foros de fans están repletos de teorías y deseos. Y es que, admitámoslo, esa pareja tenía una magia única. Verlos interactuar era un placer, una danza de miradas y gestos que transmitían una autenticidad conmovedora. La idea de que esa magia pudiera continuar en su vida personal es algo que muchos desean, no solo por ellos, sino por la ilusión que representan como pareja idealizada. Ahora, ¿es esto una confirmación oficial? Aún no, y es crucial recalcar esto para mantener la objetividad. En el mundo de la fama, las confirmaciones suelen llegar cuando los propios protagonistas deciden hacerlas públicas, ya sea a través de un comunicado oficial, una foto juntos en sus redes sociales o una declaración en una entrevista. Sin embargo, la cantidad y la solidez de las filtraciones, sumadas a las coincidencias en sus vidas y a la persistencia de las fuentes fiables, apuntan fuertemente en una dirección. Parece que el secreto, o al menos lo que parecía un secreto, ha sido develado, y la verdad es que la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos de nuevo es más real que nunca. No podemos afirmar al 100% que sea así, pero las probabilidades son altas y los indicios son abrumadores. Entendemos que la cautela es importante. En el mundo del entretenimiento, las cosas pueden cambiar muy rápido, y los rumores a veces son solo eso, rumores, que se desvanecen tan rápido como aparecen. Sin embargo, en este caso particular, la persistencia de los rumores a lo largo del tiempo, el hecho de que provengan de fuentes que históricamente han sido fiables, y las sutiles pero consistentes pistas que hemos ido recogiendo a lo largo del tiempo nos dan una base sólida para creer que hay algo más que amistad entre ellos. No es un rumor pasajero, sino una posibilidad que se ha ido gestando y fortaleciendo con el tiempo. Piensen en la energía que desprendían juntos. Esa chispa no se crea de la nada. Hay una conexión genuina, una comprensión mutua, una afinidad que se notaba en cada interacción. Y la posibilidad de que esa conexión se haya mantenido e incluso fortalecido con el tiempo, a pesar de la distancia y las circunstancias, es algo que nos llena de ilusión y optimismo. Es un recordatorio de que a veces el amor verdadero encuentra su camino de regreso, incluso después de un tiempo de separación, o que las conexiones profundas pueden persistir de formas inesperadas. Además, es interesante observar cómo el público y los medios siguen atentos a sus vidas. Can Yaman es una figura carismática y con un gran alcance internacional, y Demet Özdemir es una artista talentosa y querida, admirada por su profesionalismo y su belleza. La combinación de ambos, tanto en la pantalla como fuera de ella, despierta un interés innegable. Y si realmente han decidido darse una nueva oportunidad, si han decidido apostar por este amor que tanto alimentó la imaginación de sus seguidores, sería, sin duda, una noticia fantástica para todos sus seguidores, que verían cumplido uno de sus mayores deseos. Seguiremos atentos a cualquier desarrollo, a cualquier confirmación, a cualquier nueva pista que surja. Si hay alguna confirmación oficial, o si surgen nuevos detalles más concretos y verificables, por supuesto que se los haremos saber de inmediato, porque para eso estamos aquí, para mantenerlos informados de todo lo que sucede en el apasionante y a menudo impredecible mundo del espectáculo. Nuestra labor es ser sus ojos y oídos en este universo, brindándoles la información más relevante y analizada. En resumen, lo que parece estar al descubierto, o al menos con una probabilidad muy alta, es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, que nació en el set de Erkenci Kuş, y que siempre estuvo envuelta en rumores y especulaciones, podría estar viviendo un renacimiento. Las pistas son numerosas, las fuentes cercanas apuntan en la misma dirección, y la esperanza de los fans se ha reavivado con fuerza. Aunque todavía no hay una confirmación oficial, todo indica que el secreto de su posible romance ha sido revelado, o al menos, la posibilidad es más fuerte que nunca. La historia de Can y Demet parece tener un nuevo capítulo a punto de escribirse, y estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla. Ha sido un placer ranar esta intrigante historia con todos ustedes, analizando cada detalle y conectando las pistas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo, y que les haya resultado esclarecedor y emocionante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet están juntos de nuevo? ¿Qué les pareció su química en Erkenci Kuş? ¿Son fans de esta posible pareja? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus impresiones aquí abajo, estoy deseando leerlos a todos.
Queremos saber qué piensan ustedes, nuestros queridos seguidores, que son una parte fundamental de esta comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis de noticias, rumores y exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que también estén al día, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada de lo que publicamos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.